La ley Smoot-Hawley de 1930, conocida formalmente como la Ley de Aranceles del año 30, es una de las legislaciones más polémicas y también de las más y mejor estudiadas en la historia económica de Estados Unidos. Fue firmada por el presidente Herbert Hoover el 17 de junio de 1930 e incrementó los aranceles sobre más de 20.000 bienes importados, elevando las tasas arancelarias a niveles históricamente altos. Bueno, tan altos que el arancel promedio pasó al 60%. Aunque su intención inicial era proteger a los agricultores y a los fabricantes estadounidenses frente a la competencia extranjera, especialmente la competencia europea y canadiense, todo esto en medio de la Gran Depresión, sus consecuencias fueron devastadoras. Empeoraron la crisis económica, dañaron el comercio internacional y prolongaron la depresión innecesariamente. Y durante mucho tiempo, además, mucho más de lo que habían pensado ellos. El origen de la ley Hawley-Smoot o Smoot-Hawley se encuentra en una época muy concreta, la del ambiente proteccionista que se respiraba en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, también en otras partes del mundo como Europa, desde principios del siglo XX. Fue a partir de entonces, incluso me atrevería a decir un poquito antes, ya a finales del XIX, cuando el país empezó a adoptar políticas arancelarias cada vez más duras para proteger a su industria frente a la competencia europea. Durante la década de 1920, la economía estadounidense experimentó un periodo de gran expansión, los años conocidos como los felices años 20, pero este crecimiento no fue uniforme ni benefició a todos los sectores de la producción por igual. Los agricultores y los ganaderos en particular no sacaron tanto provecho de estos años 20, ya que las economías del viejo continente, que acababan de pasar por la Primera Guerra Mundial, esas economías empezaron a recuperarse después del final de la guerra y su demanda de alimentos y de bienes industriales provenientes del exterior disminuyó sustancialmente, ya que se pusieron a fabricar de nuevo. Ya la industria de guerra fue yendo a menos y la industria de paz a más. A eso se sumó la competencia de los productos agrícolas importados, especialmente de Canadá y de distintos países de Hispanoamérica. Los transportes ya en los años 20 habían mejorado, había más barcos, más ferrocarriles, y ciertas economías emergentes de distintas partes del mundo empezaron a colocar muchos productos en el mercado mundial. La llegada de la crisis a partir del año 1929 no hizo más que empeorar las cosas y dar alas al partido proteccionista en Estados Unidos, que era cada vez más numeroso. En ese ambiente tan enrarecido, el Partido Republicano, que dominaba en aquel momento tanto el Congreso como la Casa Blanca, empezó a defender un aumento drástico de los aranceles como una solución casi mágica para proteger a los agricultores estadounidenses, especialmente a los agricultores y los ganaderos de ciertas zonas del país, que eran un electorado importantísimo para aquel partido. En la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año 1928, Herbert Hoover, que era el candidato republicano, antes de eso y hasta el mismo mes de agosto del año 28 había sido secretario durante prácticamente toda la década de los 20, secretario de Comercio con Calvin Coolidge, antes lo habría sido con Warren Harding, prometió apoyar a los agricultores mediante políticas arancelarias que limitasen de manera drástica la competencia del extranjero. Hoover ganó las elecciones con una economía ya sobrecalentada y una vez en el poder, el Congreso se puso a trabajar en esta ley de aranceles tan ambiciosa. De ella se encargarían dos congresistas, un senador llamado Reed Smoot del estado de Utah y un representante, Willis C. Hawley, del estado de Oregón. En origen, estos aranceles iban solo a concentrarse solo y única y exclusivamente en los productos agropecuarios, que eran los que había prometido Hoover durante la campaña, especialmente sobre ciertos productos que consideraban que eran los más castigados por la competencia, concretamente el trigo, el maíz, el algodón y la lana. Pero Smoot y Hawley decidieron ampliar el proyecto de ley. Smoot y Hawley eran extraordinariamente proteccionistas, decidieron enriquecer este proyecto de ley incluyendo una gama amplísima de bienes industriales como el acero, los productos químicos y la maquinaria. Con esto pensaron que también se meterían en el bolsillo a los industriales, y no solo a los industriales, también a sus trabajadores. El proceso legislativo fue caótico y estuvo marcado por todo tipo de presiones de grupos de interés,
Los industriales, los sindicatos, las asociaciones de agricultores y de ganaderos cabildearon todo lo que estuvo en su mano en Washington para incluir sus productos, los productos que producían cada una de estas patronales o asociaciones, en la lista de bienes protegidos por los aranceles, esta lista que estaban confeccionando Smoot Hawley. Al final resultó que se terminarían subiendo los aranceles de más de 20.000 artículos. Cuando estaba ya casi lista la nueva legislación, llovieron las advertencias. Economistas, periodistas, corredores de bolsa, profesores universitarios, diplomáticos, en fin, gente de todo tipo, advirtió al Congreso y al propio presidente que eso era un suicidio y que causarían mucho más mal que bien. Si se subían los aranceles de aquella manera, tan agresiva como lo tenían previsto, a tantos productos además se desencadenarían represalias comerciales seguras y eso empeoraría la situación económica. Pero el proyecto avanzó y finalmente fue aprobado por el Congreso. Como para entrar en vigor no le bastaba con la aprobación del Senado y de la Cámara de Representantes, como necesitaba la firma del presidente Hoover, más de 1000 economistas, ya en el último momento, firmaron una carta abierta en la que rogaban a Herbert Hoover que vetase la ley, con la justificación de que el proteccionismo era contraproducente, que dañaría el comercio internacional y que podría agravar la recesión económica que ya había comenzado tras el colapso bursátil de octubre del año 1929. Acababan de pasar solo unos meses desde que quebró la bolsa de Nueva York, de aquel día tan horroroso. Pero sus advertencias fueron ignoradas y Hoover, a pesar de sus propias dudas, que las tuvo, firmó la ley en junio del año 1930, argumentando que era necesario proteger a los agricultores y a los ganaderos nacionales, y también que era necesario proteger a los industriales que, según Smoot Hawley y el propio Hoover, recibían una suerte de competencia desleal por parte de los industriales europeos. Los detalles de la legislación dan fe de su ambición y de su alcance. La ley Smoot Hawley incrementó los aranceles promedios sobre bienes importados en Estados Unidos del 40%, ya eran altos en aquel momento, al 60%. Fue este el nivel más alto en un siglo y afectó a todo tipo de productos, desde cereales hasta manufacturas industriales. La ley, eso sí, daba al presidente una autoridad muy limitada, para ajustar las tasas arancelarias en respuesta a ciertas condiciones económicas. Pero esta flexibilidad resultó insuficiente para mitigar los efectos negativos de la propia ley, que ya de por sí era muy ambiciosa. Cuando fue aprobada, muchos se alegraron, especialmente los agricultores, los ganaderos y los industriales, que eran quienes más habían cabildeado a su favor. Arguían que eso preservaría los empleos frente a la competencia del extranjero, especialmente frente a la competencia de Europa, Canadá y América del Sur. El momento era propicio porque acababa de empezar la Gran Depresión y el número de desempleados se incrementaba cada mes. El desempleo en Estados Unidos durante la década de los años 20 había sido muy bajo y a partir de 1929 empezó a crecer, sobre todo a finales ya del año 1929, después del crack bursátil. 1930 empezó a subir, alcanzó pronto el 10% y aquello, cuando pasó los 2 dígitos, pues alarmó a todo el mundo. Estos aranceles, en definitiva, se aprobaron cuando el desempleo crecía, y crecían pues casi todos los días. Otros no fueron tan optimistas, y desde el mismo día de su aprobación advirtieron que aquello iba a ser un desastre, que arruinaría el comercio internacional y que tendría consecuencias funestas dentro de Estados Unidos, ya que al elevar el precio de los productos importados, que eran muchísimos, pues todo se tornaría más caro. Eso, y que las previsibles represalias de otros países harían un daño tremendo a los exportadores y a todos aquellos que producían para la exportación dentro de los propios Estados Unidos. No se tardó mucho en comprobar que los críticos tenían razón. Los efectos de la ley Smoot Hawley se sintieron rápidamente, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y sus consecuencias inmediatas fueron realmente malas. Uno de los impactos más graves fue la reacción de lo que habían sido los socios comerciales de Estados Unidos hasta ese momento, quienes, como era de esperar, respondieron con aranceles de represalia, que redujeron drásticamente las exportaciones estadounidenses
de la que vivían también millones de personas. Países como Canadá, como el Reino Unido, como Francia, como Italia o como España impusieron aranceles sobre los bienes estadounidenses, afectando especialmente a los agricultores y fabricantes que dependían de los mercados internacionales, que eran muchos en aquel momento en Estados Unidos. Por ejemplo, Canadá, que era el mayor socio comercial de Estados Unidos en esa época, impuso aranceles del 30% sobre las importaciones provenientes de su vecino del sur. Esto tuvo un impacto particularmente duro en los agricultores y ganaderos estadounidenses. El comercio internacional, que ya estaba debilitado por la Gran Depresión, se desplomó aún más. Entre 1929 y 1933, el valor del comercio global disminuyó en un 66%, mientras que las exportaciones estadounidenses cayeron y aquí os doy los datos absolutos, de 5.200 millones de dólares en 1929, el año inmediatamente anterior a la aprobación de esta ley, a 1.600 millones en el año 1933, es decir, un 70% menos. Aunque es difícil atribuir toda esta caída exclusivamente a la ley Smoot-Hawley, la mayor parte de los historiadores y de los economistas coinciden en que esta ley agravó de forma decisiva la contracción del comercio y contribuyó a agravar también la Gran Depresión, lo que prolongó la crisis en los Estados Unidos de América y en el resto del mundo. Dentro de Estados Unidos, los beneficios esperados para los agricultores, los ganaderos, los fabricantes industriales no se materializaron en momento alguno. Los aranceles más altos no lograron detener la caída de los precios agrícolas ni estimular la demanda interna, que se desplomó debido al desempleo masivo, que para 1933 superaba ya el 25% de la población, y con ello pues eso trajo acarreado una pérdida de poder adquisitivo notable. Además, los aranceles elevaron los costes de los bienes importados por las represalias, lo que afectó a los consumidores y a las industrias que dependían de componentes o de piezas llegadas desde el extranjero, como por ejemplo los fabricantes de maquinaria o la industria química. En definitiva, la ley Smoot-Hawley no solo no cumplió con sus objetivos, sino que empeoró la situación económica, contribuyendo a la percepción de que el gobierno de Hoover era incapaz de resolver la crisis, lo que terminaría conduciendo a su derrota electoral en 1932 frente a Franklin Delano Roosevelt. A largo plazo, la ley Smoot-Hawley marcó un punto de inflexión en la política comercial y dejó un recuerdo muy negativo. Pero eso sí, se sacaron grandes lecciones de aquello. El colapso del comercio internacional y las tensiones económicas que generó contribuyeron a un aumento del nacionalismo económico y al deterioro de las relaciones internacionales en esa década, la década de los 30. Eso alimentó políticas autárquicas en países como Alemania, como Italia o como Japón, algo de lo que se beneficiarían ciertos regímenes políticos, no hace falta que diga cuáles fueron, y sentaría las bases para los conflictos que culminarían en la Segunda Guerra Mundial, que empezó, no tan casualmente, justo al final de esa década, 1939. En Estados Unidos, tan pronto como se produjo el cambio en la presidencia, ya a principios de 1933, se comenzó a reconsiderar la ley Smoot-Hawley, cuyos desastrosos resultados estaban a la vista de todos pues solo 3 años después de haber sido promulgada. En 1934, poco después de que Franklin Delano Roosevelt llegase al poder, promulgó la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934, que buscaba reducir los aranceles y fomentar el libre comercio mediante acuerdos bilaterales. Esta ley marcó el inicio de una nueva era de liberalización comercial que culminaría en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT, y eso fue en 1947, y luego ya más tarde en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, instituciones diseñadas para prevenir el tipo de políticas proteccionistas que habían llevado a la catástrofe económica de la década de 1930. La ley Smoot-Hawley sigue siendo un caso de estudio en economía y también en ciencias políticas. Se utiliza como ejemplo de los peligros del proteccionismo y la importancia de que los bienes circulen libremente por el mundo. El comercio no es más que una forma de cooperación pacífica entre personas de distintos países. Todos salimos beneficiados de él. Hace casi 2 siglos,
un economista francés llamado Frédéric Bastiat. Lo explicó de forma magistral con un pequeño relato muy breve titulado Petición de los fabricantes de velas. Una sátira en la que imagina a los fabricantes de velas de un país pidiendo al gobierno que prohíba la luz del sol porque compite injustamente, entre comillas, con su negocio. Con esta parábola, Bastiat ridiculiza la idea de que proteger a una industria de la competencia, ya sea nacional o extranjera, o el mismo sol, beneficia a la sociedad en su conjunto. Lo que argumentaba Bastiat, y tenía mucha razón por cierto, es que ese tipo de medidas solo enriquecen a un grupo pequeño a costa del bienestar general. En economía, siguiendo con Bastiat, hay una parte que vemos y otra que no vemos, pero que está ahí. Cuando un gobierno impone un arancel para proteger a una industria concreta, la que sea, la que más os guste, lo que se ve es que esa industria pues puede mantener los empleos y la producción. En el caso de la ley Smoot-Hawley ni siquiera fue eso. Lo que no se ve es el coste oculto. Los consumidores pagan precios más altos, otras industrias que dependen de insumos importados pues enfrentan mayores costes y otros países responden con aranceles de represalia, lo que arruina las exportaciones. El proteccionismo no solo distorsiona los precios y la asignación de recursos, sino que también reduce la riqueza general al limitar el comercio. El comercio internacional no reduce los empleos dentro de un país, aunque algunos crean lo contrario, simplemente los redirige hacia zonas de la economía más productivas, al menos en ese país. El libre comercio permite, en definitiva, a los países especializarse en lo que producen de forma más eficiente. Eso libera recursos para otros sectores y genera nueva riqueza. Pero lo peor de todo, y esto creo que ya es definitivo, cuando los bienes no cruzan las fronteras, las terminan cruzando los soldados.